Madurez en la modernidad, retos y oportunidades. Qué bueno que es charlar sobre la madurez, ¿sí? La madurez es una elección, no es un paso del tiempo. Vos agarrás y decís, este hombre es mayor, es maduro. No, el paso del tiempo no te hace maduro, te hace más viejo, perdón. Aún nos estamos dando cuenta en la vida de eso, ¿o no? ¿Cuándo fue la vez en que yo me di cuenta que estaba envejeciendo? Después se lo cuento en otro momento. En un momento me di cuenta que ya no era el joven que corría, que ya no podía jugar al fútbol, que ya no podía hacer nada. Pero el paso del tiempo no te hace maduro. Entonces uno tiene que tomar decisiones. Y una de las cosas que vemos siempre al comienzo cuando hablamos de estas reflexiones basadas en Hechos 20-24 es que adoptamos muchos de nosotros roles y San Pablo había adoptado un rol sobre la madurez. Pero el rol que se toma hoy, sobre todo en la sociedad, estamos viendo una sociedad de mucha inmadurez, es el rol de la victimización, que es la actitud que tenemos de colocar en el otro o en la circunstancia que estoy viviendo la culpa de lo que yo no puedo lograr, de lo que yo no puedo avanzar. La responsabilidad está en lo que el otro hace, no en lo que yo hago. ¿Sí? No solo aparece esto en el colegio, sino aparece en el trabajo, aparece en el matrimonio, en muchos lados. Es el relato que nos hacemos cuando somos descubiertos con una situación inmadura, es el relato que nos hacemos de historias de que no logramos aquello porque la otra persona, el país donde estoy u otras cosas externas. Hablar todo el tiempo dando explicaciones y justificaciones de lo que los demás hacen o me hicieron. Este es el rol de la inmadurez. O sea, la victimización tiene que ver con buscar nuestra inocencia cuando somos descubiertos en una actitud inmadura y culpar a otro factor o a otra persona para anestesiarnos de alguna manera de que somos imperfectos. ¿Sí? Para sacarme de la mente que yo soy imperfecto, uso el camino de la victimización. Bueno, San Pablo quería y aceptaba la madurez, porque él dijo, mira, la vida es como una carrera que se tiene que correr, y esa carrera cristiana se tiene que correr con alegría, con gozo, y la meta es lo que no debemos desviarnos, y la carrera es llegar al final de nuestras vidas habiendo yo influenciado personas positivamente, ¿sí? Para que conozcan al Señor, para que cambien sus vidas y demás. Esa es la carrera, o sea, esa es la carrera de la madurez. Es como una carrera en un túnel oscuro, donde hay muchas situaciones y oposición, problemas que surgen, todo ayuda para la madurez, pero nosotros a veces lo vemos como un enemigo, esas cosas, y transitar ese túnel sabiendo que hay luz al final. ¿Sí? Estamos terminando el relato de Pedro en el diálogo con Cornelio, la experiencia con Cornelio, casi un capítulo, casi 2 capítulos, Lucas habla de esto, porque en realidad es importante este capítulo, porque habla de cómo el Evangelio llegó a los gentiles, ¿sí? Y todas las trabas que tuvieron. Y dentro de esa madurez quería mencionar una frase de un amigo. ¿Por qué no maduramos? Porque nosotros escuchamos muchas cosas que tienen que ver con la palabra de Dios los domingos, otros días, o leemos y todo lo demás. Y Santiago dice que cuidado porque escuchar no te hace maduro. Saber mucho ¿cuánto sabe este hermano de la Biblia? ¿Sí? No te hace maduro. No te hace maduro leer todos los días, no te hace maduro escuchar un mensaje, 2 mensajes, 3 mensajes, no te hace maduro eso. Como dice Chris Joe, si vos escuchás y te olvidás, y él dice que no es un dato
mental que uno se olvida, sino que es solo escuchar, deleitarse en la escucha, qué bueno que fue este mensaje, y no avanzar en la aplicación de ese mensaje. ¿Sí? Entonces la madurez es una decisión. Los judíos habían experimentado, y Pedro había experimentado la experiencia de la sábana que bajó con los animales, y cómo Cornelio recibió una visión de un ángel para que se juntaran estas dos personas, y esas dos personas pudieran una predicarle a la otra. ¿Sí? Y acá aparece en el relato del Evangelio, del libro de los Hechos, que a pesar de toda esta experiencia, todavía los judíos seguían hablándole a los judíos. O sea, la verdad, para que se haga carne en mi vida, tiene un trabajo de tiempo. Somos así. Otra vez vas a hablar de la oración, otra vez vas a hablar de la evangelización. ¿Por qué se reiteran las cosas? ¿Porque no las sabemos? No, porque nosotros nos cuesta aceptar esa verdad. Cuando Pedro llegó a Jerusalén, esto lo leímos pero lo repetimos de nuevo, cuando Pedro llegó a Jerusalén, después de haberle predicado a Cornelio, se convirtieron, vino el Espíritu Santo, todo lo que vimos. Dice que los judíos lo criticaron, ¿sí? Porque entró a la casa de un gentil. Y también Pedro, comiste con ellos. Es decir, acá está el camino inmaduro. El judaísmo era inmaduro, a pesar de que tenía la lectura de la ley, la palabra de Dios, todo el Antiguo Testamento, que nosotros leemos también. Ellos leían eso, pero no se incorporaba. Estaba en el cerebro y eran oidores olvidadizos. Entonces ellos seguían con su chip y sus creencias de nosotros somos especiales y los gentiles no. Entonces viene Pedro y lo critican. Ahora vos agarrás y decís, pará, después que vino el Espíritu Santo, después que pasó esto, ¿cómo seguís pensando de la misma manera? Pero sí, el terreno es duro. Yo nunca me equivoco. Yo no tengo nada que aprender. Yo eso ya lo sé. ¿Vieron esas explicaciones? Una señora una vez me dijo a mí vos me venís a enseñar algo, porque yo era jovencito. Perdón, soy jovencito. Uso un verbo. A mí vos, y bueno, pero señora, yo qué sé. No, a mí vos me venís a enseñar. Esa actitud, ese terreno duro, ese egoísmo es lo que genera inmadurez. Están escuchando, pero no avanzan en la vida. Pero no incorporan esa palabra a su vida. Entonces, si vos crees que nunca te equivocás, si vos crees que sabés todo, si vos crees que ya hace años que estoy acá y conozco y sé, y vos pensás que esa actitud te va a hacer maduro, bueno, estás en un mal camino. Los judíos, el judaísmo, los fariseos, toda esa gente sabía más de la Biblia que vos que estás sentado ahí. Recitaban libros enteros. A veces a nosotros nos preguntan, ¿podemos decir Primera Tesalonicenses? Una vez le dije a uno, ¿podés decir Habacuc? Ah, ¿existe Habacuc? Ni sabía que existía Habacuc. Bueno, los judíos sí saben, pero no maduraban. Estaban en el plano de la discusión doctrinal y hay algunos cristianos que les gusta discutir, pero eso no te hace madurar. Cuando vos empezás a discutir conmigo, me perdiste, porque yo no voy a discutir. No estamos para discutir, estamos para aprender. Pero eso demuestra una actitud dura en tu corazón, donde no hay disposición para recibir lo que otro te va a enseñar, donde no hay una actitud receptiva a la palabra de Dios y vos estás para ir discutiendo, ¿sí? Yo tenía una persona que hablaba de mi edad y siempre me decía, no estoy de acuerdo. Siempre, no una vez, no 2 veces, siempre. Y le digo, ¿te puedo decir una cosa? ¿Cuándo estás de acuerdo? No estoy de acuerdo. ¿Sí? No había un camino alternativo a lo que vos les decías, no había
un 1% de lo que vos le decías para que incorporara a su vida. No estoy de acuerdo. Así le va en la vida. Así le va. Sabe de la Biblia, pero no madura. Entonces acá tenemos que ser claros, ser puntillosos, saber, estudiar. No digo que esté mal, estoy diciendo que si vos te quedás en eso y sos olvidadizo, es decir, solo la información te quedó en tu cabeza y no vivís lo que aprendés, entonces no vas a madurar. ¿Qué hace Pedro cuando recibe esta crítica? Les cuenta todo tal como había sucedido. Entonces, Pedro les relata, a los que lo estaban criticando, les narra la visión de la azotea, lo de los animales, lo que pasó con Cornelio, que un ángel le habló y cómo le dijo eso, y que cuando estábamos nosotros predicando el Evangelio, dice, cayó el Espíritu Santo y esta gente se transformó, y dice, y Pedro, ¿y quién era yo para estorbar a Dios? Entonces la gente cambió su actitud. ¿Sí? Hay personas como que yo no estoy de acuerdo, yo ya lo sé. Esta es la tapa de un libro. Si vos querés comprar un libro o bajarlo por internet, más barato. Este es el libro de la gente que complica la vida a los demás. ¿Querés leerlo? Capaz que sos uno de ellos. Entonces ahí en ese libro están los chismosos, los psicópatas, los que tienen problemas con los demás y nunca son responsables de los problemas que tienen, los inmaduros, están todos ahí en el libro. Y la gente que tiene un don que no es espiritual, es un don carnal, el don de estorbar y complicar. Está ahí, en ese libro. ¿Cómo tratar a las personas difíciles? Si vos lo comprás y estás casado, decirle a tu esposa o a tu esposo, no es por una persona que tenga en el trabajo. No es por vos, querida o querido. Pero estas son las personas que complican la vida. En el fondo, la gente que complica es porque muestra inseguridad e inmadurez emocional. Quiere llamar la atención con la discusión. No estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque quiere llamar la atención. Yo no me equivoco, yo sé, yo puedo, yo estoy bien. Es ella la que está mal. Yo no voy a estorbar a Dios, dice, después de lo que hizo el Espíritu Santo. Y cuando los demás oyeron esto, gracias a Dios que no tuvieron esta actitud de personas difíciles, ellos empezaron a alabar a Dios y decían, realmente entonces el Evangelio también llega a los gentiles. Cuando vos escuchás que ellos reconocen que entonces el Evangelio está en los gentiles, decís, gloria a Dios, entendieron el mensaje. No, después dice, más adelante, un versículo más, dice, estos creyentes que fueron dispersados, fueron a Fenicia, Chipre, Antioquía, decía, predicaron la palabra de Dios solo a los judíos. Pero es duro, ¿eh? Roble es la boña, decía un amigo, madera dura. Y algunos de los creyentes, es decir, la verdad duele, molesta, incomoda, pero es el único camino para la madurez. Algunos aceptaron la verdad. Podés aplaudir la verdad, podés festejar la verdad, podés felicitar a uno que predica, qué buen mensaje, pero algunos la incorporan. De 4 terrenos que reciben el mensaje, según los términos matemáticos de Jesús, solo uno acepta el mensaje. Los otros 3 complican. Entonces, mi deseo es que vos no caigas en esos 3, sino que tengas una actitud de decisión por la madurez. Cuando llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, enviaron a Bernabé para que fuera hasta Antioquía. ¿Qué pasó? Ellos agarraron y dijeron, bueno, ahora se está predicando el Evangelio en Antioquía. Algunos creyentes predicaban en Antioquía y se empieza a convertir la gente. No solo Cornelio, sino también en Antioquía. No había iglesias gentiles, de gentiles. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Envían a Bernabé.
¿sí? Siempre la iglesia de Jerusalén, para examinar un movimiento espiritual, envían a la gente correcta. Primero enviaron a Pedro y a Juan a Samaria, y ahora envían a Bernabé, que dice el texto que era un varón bueno, y esto se refiere a carácter sano y apertura para examinar las cosas. Era un varón lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, es decir, confiaban en lo que Dios hacía y aceptaban lo que Dios hacía. Y cuando llegó Bernabé y vio que Dios estaba bendiciendo a los gentiles en Antioquía, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que siguieran adelante. O sea, acá tenés uno de los pocos que entendieron que el evangelio también era para los gentiles. Uno de los pocos. La pregunta que hago yo, ¿a quién escuchás para evaluar o recibir consejo en tu vida? Si una persona va por el tercer matrimonio, no es candidato para que yo lo escuche para tener un buen matrimonio. Pero sin embargo, unos dicen, tiene mucha experiencia, porque tuvo 3 divorcios. 3. Si uno tiene problemas financieros y no puede estar en un lugar financiero. Si uno tiene problemas de relacionamiento y no puede estar en relaciones humanas de una empresa. ¿O no? ¿A quién escuchás? ¿Quién evalúa el movimiento espiritual de tu vida? Bernabé era una persona candidata. Sabía, no era decir, no estoy de acuerdo, yo ya... No, Bernabé dice, ustedes están, Dios los está bendiciendo, bueno, adelante, hagan esto y lo otro. Estimula. Amén. ¿Cuánta gente estimula? Y agarró y dijo, nosotros no podemos dejar pasar esto. Se empezó a convertir la gente. Entonces Bernabé, que era un varón bueno, agarró y dijo, me acuerdo de Saulo, que ¿se acuerdan de Saulo que se convirtió? Y Saulo estaba allá. Bueno, vamos a llamar a Saulo, después es Pablo, y vamos a traerlo acá a Antioquía y vamos a enseñar a esta gente la palabra de Dios, porque esta gente escucha y vive la palabra de Dios. ¿Sí? A veces hablando con un pastor, me decía, estoy cansado de predicar lo mismo y la gente no me hace caso. Amén. Como el niño dijo, corazones corrompidos. Para mí que le pasaron letras a ese niño, ¿no? ¿De dónde saca la palabra? Ni yo sé qué significa corrompido. Tenía los corazones corrompidos. Pero la gente, no, a vos no te hacen caso. Es la palabra de Dios que molesta. Pero algunos, como pasó acá, están escuchando. Entonces, la madurez, hermanos, es ¿qué hago yo con lo que aprendo? En este caso acá, ¿qué hago con esa palabra? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago con esa palabra? ¿Soy doro olvidadizo? ¿Postergo? ¿Me quedo en el saber? ¿Qué hago con esa palabra? Porque si yo quiero madurar, y vamos a ver algunas señales de madurez, yo tengo que hacer algo con esa palabra. Estuvieron enseñando 1 año en ese lugar y absorbían la palabra, que por burla, los de Antioquía, burlándose, le decían, estos son cristianos. Porque hablaban tanto de Cristo que le dice, estos son pequeños Cristos. Mirá, Cristo, jaja, pero luego, ojalá me digan eso a mí. Se parecen tanto a ese Cristo que están predicando. La gente que vive la palabra de Dios se va a parecer a Jesús. Cuando viene una persona que tiene problemas de vinculación, de administración y demás, tiene solución y salida a su problema. El tema no está en el problema externo, el tema está en tu corazón, como dijo Pepe, en la actitud que vos tenés con la palabra que te va a dar. Porque si vos se te dan consejos sobre mejorar esto y palabra y todo lo demás, y vos no vivís eso, ¿qué hago que va a tener problemas? ¿Por qué? Porque vos decidiste tener problemas. No sabe los problemas que yo tengo. Ajá. ¿Qué está haciendo con esos problemas? Porque los problemas son una oportunidad para madurar. ¿Qué está haciendo con esos problemas?
Entonces lo único que hace es victimización. Hablamos al principio, habla de los problemas, habla de las dificultades que hay y demás. La gente empezó a parecerse a Jesús y separaron donativos para la iglesia de Jerusalén. La madurez es generosidad. Y acá vamos a ver algunas señales de madurez. La madurez es no manejarse con los juicios de otras personas o las opiniones de otra persona que no están acorde a lo que dice la palabra de Dios, sino que la madurez es manejarse con lo que dice la palabra de Dios en la vida cotidiana, sabiendo que esa palabra es efectiva para el día de hoy. ¿Cuáles son señales de madurez? Bueno, la sociedad tiene por lo menos dos factores de inmadurez notorios y aparecen en todos los medios. Uno es el hedonismo, que es la exageración del placer. Tengo que tener placer, 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 y disfrutar de eso, todo lo que está a la mano está bien, hay que disfrutarlo, pero cuando el placer va del brazo del consumismo y eso genera definición de la identidad, y si soy exitoso y fracasado, el hedonismo es un problema. ¿Sí? Y la permisividad, está todo bien, todo es relativo. Vos no podés tenerle razón en las cosas, es tu opinión. ¿Sí? Esta semana hablé con dos personas, ¿no? Estamos así estudiando algo de aprender a hacer preguntas en lugar de dar tanto consejo. ¿Sí? Entonces estamos ahí, es un estudio que no es cristiano. Y entonces estamos haciendo, y me tocaba una práctica con una chica que vivía en Uruguay y todo eso, hablamos un poco de Uruguay y empezamos a hacer la práctica. Entonces ella me dice lo que está aprendiendo del curso, que no es lo que el curso está enseñando. Que nosotros nos manejamos por funcionalidad, le decía. Y si a vos esto te funciona, dale para adelante. Y si no te funciona, déjalo al costado. Entonces, ¿qué es lo que no? Pregunta que uno te hace. ¿Qué es lo que no te funciona? Y si a vos no te funciona el matrimonio, y lo dejás y te metés con otro. Así, literal. Ahora estoy dejando una amiga de que la conocí a los 9 años de edad. Ya no me funciona. Entonces yo tenía tentación pues tengo tentación de hablar, pero no se puede, hay que hacer preguntas. ¿Qué es lo que no te funciona? Entonces me entra a contar cosas que no le gustan a ella porque las necesita escuchar. Pero como no le gusta, deja a esa amiga, deja al marido. Nadie dijo amén, gloria a Dios. ¿Qué hacemos acá? Y hedonismo y permisividad. No peleamos no hay madurez. No se pelea, no se busca, no se pide ayuda, no. Desechable. Y en un momento que se dio cuenta que yo no estaba muy de acuerdo con lo que ella estaba enseñando, dice, bueno, ya sé, esto no es como el Kleenex que se usa y se tira, pero está haciendo Kleenex, es un pañuelo esto. ¿Se entiende? Entonces, una de las señales de la madurez es vivir en temporalidad. ¿Qué es vivir en temporalidad? Es una persona que no hace excursiones todo el tiempo mentalmente hacia su pasado ya vivido. Las personas que se pasan con su cabeza viajando en un crucero, porque hoy vi una publicidad de crucero en la mañana, viajando con un crucero en la cabeza hacia su pasado y recrea situaciones del pasado, es una persona que no es madura. La temporalidad es decir, el pasado ya lo pasé, ya aprendí lo que tenía que aprender, entonces yo ahora estoy en este tiempo. Entonces, en lugar de ir hacia atrás, 3 años, 4 años, 5 años, 20 años atrás, y recordar lo que me hizo mi papá, mi mamá, mi amigo, que fue injusto, que fue esto, vamos al pasado con la cabeza, nos enfocamos en el presente y no hacemos esas excursiones. La temporalidad es clave para la madurez. Este es el tiempo que yo estoy viviendo. No hables más de tu pasado. Si tenés problemas con tu pasado, charlamos, pero alguna vez vas a tener que dejar de hablar de tu pasado. Si querés madurar. Lo segundo es responsabilidad. Cada uno es hijo de sus obras, decía alguien,
o cada uno es la causa de la propia elección. La responsabilidad en este mundo donde se dice Babel de ideas. ¿Saben lo que es Babel de ideas? ¿Vieron la Torre de Babel? En este hedonismo, funcionalidad en el matrimonio, lo que hablamos recién, Babel de ideas, y donde la responsabilidad no está, donde lo transitorio es la regla de vida, entonces yo tengo que ser responsable, responder, ¿sí?, al compromiso. A una persona le dicen chiste, pero un poco para que se avive, le digo, yo pongo las manos en el fuego por vos y me quemo. ¿Usted qué pensaba de eso? Porque venís tarde, no haces lo que se te pide. Y la verdad no confío. ¿Vos confiás? Responsabilidad es tener criterio firme y responder, hacer las cosas, tenga ganas o no tenga ganas. Los que se manejan con las ganas son inmaduros. Hoy no tengo ganas de ir al trabajo. Y hoy es domingo, pero me quedo en casa. Pero hoy es no sé qué y no voy porque no, mirá el sol que hace, mirá cómo llueve, mirá. ¿Sí? Bueno, con las ganas no vas a llegar a un lado. La madurez tiene que ver con decisiones que tienen que ver con responder. La otra señal de madurez es convivir, aprender a convivir. ¿Qué significa aprender a convivir? Bueno, desarrollar virtudes para la convivencia. Convivir no es sencillo, pero los que maduran conviven. ¿Sí? Entonces, aunque suena espiritualoide, si vos desarrollás paciencia, vas a convivir. Una señal que alguien dijo, y lo dijo un psiquiatra y me llamó la atención, la gente hipertrofia los problemas. ¿Saben lo que es hipertrofiar los problemas? Qué complicados son los psiquiatras, ¿no? Gracias a Dios no tuve psiquiatría. La hipertrofia es aumentar el tamaño de los órganos, ¿sí? La gente que hipertrofia los problemas es que los agranda más de lo que son. ¿Sí? De una gota hacen un océano. Entonces este psiquiatra dijo, bueno, y yo estaba escuchando, entonces agarraba y decía, ¿y qué va a decir este hombre? Bueno, para madurar, decía, tenés que tener buen sentido del humor. ¿Qué es tener buen sentido del humor? Jesús tenía buen sentido del humor. Es reírse de uno mismo, es aprender de los problemas con humor, es decir, la adversidad, no la hipertrofio. Vamos a tener buen sentido del humor con esto. Y hay gente, Berugo Carámbula tenía muy buen sentido del humor. ¿Conocen a Berugo Carámbula? Se reía del Parkinson. Yo digo, ¿cómo se puede estar riendo de eso? Y lo canalizó por ahí. Y más llevadero que empezar a hipertrofiar el Parkinson. ¿Se va entendiendo? Entonces tu lengua también tiene que tener un diálogo maduro con las cosas que te pasan. El camino para la madurez, somos lo que comemos. Somos lo que comemos. ¿Sí? La Biblia nos habla que tenemos que tener hambre y sed de lo justo. Comer a Jesús, que es el pan de vida. ¿Qué es comer? Comer es digerir, es reflexionar, es cotejar si lo que yo estoy escuchando hoy está siendo vivido en mi vida. Si lo que me están desafiando de acá lo estoy tomando y tomando el guante para poder vivirlo, no comentarlo. Si estoy comiendo la palabra de Dios, digiriendo y diciendo, bueno, ¿esto de qué me tengo que cambiar yo? Según lo que estamos aprendiendo ahí. Pero no es algo que uno enseña, es lo que dice la palabra de Dios. Yo tenía el testimonio, una persona sale del domingo pasado de acá de la reunión y se encuentra con una persona que está acá a media cuadra que le pregunta por este lugar. Ah, los vecinos observan. ¿Y qué hacen ahí? Yo cuando paso veo un flaquito de barba. Mentira, no dijo eso. Eso para animarme. ¿Y qué hacen ahí? Entonces la hermana le empieza a contar. Y a la tarde me contó,
Me mandó un WhatsApp. Y a la tarde le tocan la puerta y viene una señora mayor que no tenía nada que hacer para que le hablen. ¿Qué hacen los domingos en este lugar? Dos cosas. El mismo domingo. Pregunta que te hago a vos. ¿Tenés esas experiencias en la semana? ¿Sí? Tengo que hablar, hay un cliente que me dice, tengo que hablar con vos, pastor. Me dice pastor. Estoy ahí atendiendo, vendiendo zapatos. Y dice, tengo que hablar con vos, pastor, porque tengo un problema con mi esposa. Claro, yo había conversado hace bastante tiempo que vengo a hablar con esa persona. Me dice, tengo un problema con mi esposa. Cuando quiera. Sí, tengo que ir a la reunión. Dice, pero me queda un poco lejos. Victimización. No, cualquiera se toma un tren. Leandro se toma un tren para ir a trabajar. ¿O no? Cualquiera se toma un tren. Tenés razón. ¿Cuántas excusas que pongo? Amén, le digo yo. Viste que son medio bravos, ¿no? Algún domingo te voy a visitar. No mientas. ¿Qué vas a hacer con lo que estamos hablando? Tenés que ser directo en la vida. Cuando tenés confianza, tenés que ser directo. No te comas el verso de la gente que no puedo, que me queda lejos, que no sé qué. No quiere madurar. Y entonces la pregunta que le digo es, escuchame una cosa, Mario. ¿Vos querés mejorar el problema o querés solo hablar del problema? Esa es la pregunta. Porque no estoy para perder el tiempo. Y entonces hizo silencio y me dijo, después hablamos. ¿Qué es lo que quería? Hipertrofiar. Dentro de 3 años vas a tener un problema con tu esposa. Dentro de 5 también. Por más que vos escuches a Mariana Rojas Estapé, que es una psicóloga española, Enrique Rojas, viste que está en YouTube. Vos escuchás esos lindos consejos de esas personas. Pero ¿saben una cosa? Va a estar igual. Porque el problema no es lo que ellos enseñan. Más allá que son humanistas. El problema es que vos no hacés. Entonces estás en el mismo punto. Yo no quiero estar en el mismo punto. Pero yo tengo que decidir salir de esa enfermedad. La palabra es semilla que se siembra en terrenos que están arados. No podés arar toda la vida tu tierra. Escuchar, 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 escuchar. Tienes que permitir que la semilla se siembre en el terreno. Y por eso Santiago, que es lo que mencionó Chris Show, dijo, pongan en práctica la palabra. No se limiten a escucharla nada más. El que pone su atención en la ley, que da libertad, y sigue, no solo escucha, en ella, sin olvidar lo que ha oído, y hace lo que ya dice, Santiago 1:24. Será feliz. ¿Quién es el que es feliz? El que hace. Pepe decía, hechos y no palabra. Entonces, ¿querés crecer? ¿Querés desarrollar tus músculos? ¿Querés madurar? ¿Qué vas a hacer con la palabra? Somos lo que comemos. Y dice, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir, ¿con qué? Con humildad, la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarlos, para que maduren. La palabra tiene poder, pero hay que despojarse. ¿Estas ideas que yo tengo son limitantes o potencian? ¿Estas ideas que yo tengo son puras o son impuras? ¿Estas ideas que yo tengo me hacen excusarme de los problemas o me hacen buscarle una salida a los problemas? Despójense de esa maldad. La maldad está ahí, ¿eh? Despójense de esas ideas. Quiere decir que yo puedo dejar ideas y creencias, las puedo dejar. Los judíos tenían que dejar esa creencia de que no se juntaban con los gentiles. La tenían que dejar. Dios les mostró que la tenían que dejar. La tenían que dejar. ¿Qué cosa tenés que dejar vos? Despójense. Y después recibí con humildad.
¿Quién es el que es humilde? Es aquel que practica lo que el Señor expresa. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer es la actitud que tengo ante la palabra hoy, la próxima vez que la escuche, ¿cuál va a ser? Humildad es aceptar que necesito madurar en Cristo. Y para madurar en Cristo necesito despojarme de ideas que me hacen inmaduro en la vida. Para madurar en Cristo necesito escuchar las cosas que, aunque no me gustan, necesito incorporarlas en mi manera de hablar, en mi manera de tratar al otro y en mi manera de actuar. Para que esta persona que yo le dije, yo pongo las manos en el fuego y me quemo, para cambiar tiene que despojarse de esas ideas, tiene que empezar a decidir cambiar, responder a su responsabilidad que tiene, y ahí sí, digo, ahora sí pongo la mano en el fuego, maduraste. ¿Pero qué vas a hacer con la inmadurez? ¿Qué voy a hacer yo? Esa palabra puede salvar para siempre a los que por medio de ella se acercan y la viven para siempre. Hebreos 7:25. Y el último cuadro, Gustavo Cervino fue uno de los que fueron rescatados, sobrevivientes de la catástrofe de los Andes. Fue una historia, no vamos a hablar de esa, pero es una historia que para nosotros los uruguayos fue muy transversal, ¿sí? Nosotros en Uruguay, yo toda mi niñez y mi adolescencia, siempre hacían un reportaje a esta gente, Nando Parrado, Cané, siempre, porque salieron de ahí. Seguimos siempre ahí con esa historia. Y Cervino dijo esto en la introducción de un libro que me gustó, para terminar. Cuando escuchamos en la radio que habían suspendido la búsqueda, esa fue la mejor noticia, dado que salvarnos dependía de nosotros. En definitiva, ¿qué dice ahí? No es lo que pasa, sino que lo que hacemos. Entonces, para terminar, nosotros empezamos hablando de la victimización, rol y actitud que toma la gente inmadura en la sociedad de hoy para excusarse de que no progresa por culpa de otro y sentirse bien con una linda anestesia para que no sea confrontado con su mediocridad. El otro rol es el rol de la madurez. Cada uno de nosotros elige. No hablemos tanto de lo que nos pasa. Pensemos lo que tenemos que hacer con lo que nos pasa. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo en lo que me está pasando ahora?